Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde de este jueves 16 de octubre y vamos a proponerles una obra de teatro que pueden ver esta tarde en San Sebastián de los Reyes, Malditas de Dios. Y que además tiene no solamente un contenido teatral, sino también de hablarnos de posiblemente un episodio, un patronato del franquismo que hubo durante 40 años en nuestro país y que sobre todo controló a las mujeres que consideraba descarriadas. Vamos a hablar con Miguel Valiente, que es director de esta obra teatral. Vamos a saludarle ya. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Y también a Consuelo García del Cid, que es una víctima de ese patronato de protección a la mujer, que por cierto, curioso nombre el que tenía para lo que realmente se llevaba a cabo en estos lugares. Recordamos, antes de hablar con Consuelo y con Miguel, que la representación va a ser hoy a las 6:30 en el auditorio del Centro Joven de Sanse, en la avenida de Valencia número 3, a cargo, organizada por dentro del programa Jueves de la Memoria. Bueno, pues primero, Miguel, director de la obra teatral Malditas de Dios, ¿qué vamos a encontrar en esta representación? Bueno, vamos a encontrar una narración, mi narración, de unos hechos que desgraciadamente yo conocí hace escasamente 4 años, del mismo modo que una gran parte del público que viene a ver la obra, que no conocían los hechos que en ella se narran. Parece mentira, pero era así. Entonces, lo primero que yo hice fue leer 2 libros de Consuelo, Las desterradas hijas de Eva y Las insurrectas del patronato, para informarme de que en aquello, y quedé absolutamente estupefacto, no podía dar crédito a lo que leía. Y después me fui informando a través de internet, buscando documentación, y acabé escribiendo esta obra porque consideraba que era una necesidad dar a conocer estos hechos tan terribles, tan lamentables, tan oscuros. Uh-huh. Bueno, el Patronato de Protección a la Mujer fue una institución pública que el régimen franquista puso en manos de la Iglesia Católica. Consuelo García del Cid, recordamos, víctima de este patronato. ¿Qué ocurría en estos lugares? Bueno, pues el patronato era un sistema penitenciario oculto para menores, con un entramado por excelencia fascista. Dependía del Ministerio de Justicia y su lema era velar por la mujer caída o en riesgo de caer, pero es que ahí entraba cualquiera. Podía ser un beso de tornillo en la última fila de un cine, quedarte embarazada fuera del matrimonio, ser pobre, manifestarte contra la dictadura, es decir, cualquier tipo de situación social de pobreza o conducta determinada contra lo establecido, contra el régimen. Entonces, para esto el patronato tenía una figura que se llamaba las celadoras o guardianas de la moral. Eran unas señoras que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia para el patronato, que es decir, eran funcionarias, y solo se les pedían 2 requisitos: ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Uh-huh. Estas señoras, que no eran monjas, eran civiles, señoras, se paseaban por lo que llamaban las zonas de conflicto. Uh-huh. Pues el centro de las ciudades, jardines, bailes, cines, piscinas. Y en el momento que veían una menor, porque tenemos que pensar que estamos hablando cuando la mayoría era los 21 años, uh-huh, que consideraban que estaba en peligro moral, llamaban a la policía, se las detenía, se las esposaba, no se les leía sus derechos porque no los tenían, y se las llevaba a un lugar que se llamaba COC, Centro de Observación y Clasificación. Esto era como la comisaría del patronato. Uh-huh. Y allí se les hacía un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no lo era como incompleta. Tenían 2 sellos de goma, completa e incompleta. Y entonces se las destinaba a un reformatorio más o menos severo, que estaban disfrazados de colegios o conventos y estaban en manos de determinadas congregaciones religiosas. Las que tenían más peso eran las adoratrices y las oblatas. Después estaban las cruzadas evangélicas, que era una orden secular que llevaban el centro de Peña Grande para las embarazadas, donde se robaron incontable número de bebés. Y luego estaban las filipenses, hijas de María Inmaculada, una serie de congregaciones religiosas. Uh-huh.
Desde luego que, bueno, es que hablando de cómo... Sí, ya, me imagino que estás alucinando. Hombre, pero esto es real, se ha probado documentalmente y por eso esta obra de teatro, Malditas de Dios, es tan necesaria, porque yo ya la he visto, será un placer volver a verla 2 veces esta tarde, refleja la realidad de lo que fue ese patronato perfectamente. Y yo le recomiendo a todo el mundo que venga. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Para conocer algo que ha ocurrido no hace mucho, es decir, fue durante 40 años. ¿Cuándo se cerró este patronato de protección a la mujer? Cerrarse, o sea, desaparecer definitivamente, no desaparece hasta 1985. Ajá. Se anuncia su desaparición en 1978, pero no desaparece definitivamente en el 85, 10 años después de la muerte del dictador. Con lo cual el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España tiene una responsabilidad directa, sobre todo las supervivientes. Bueno, Estamos pues, vivos. Desde luego que será una muy buena opción. Tú como víctima de este patronato puedes... Yo no me considero víctima. No. Yo soy superviviente, que es distinto. Superviviente. Las víctimas del patronato son las que se suicidaron. Ajá. Porque nosotros no tenemos muertas en las cunetas, nadie vino a pegarnos un tiro en la nuca. Nosotras tenemos suicidas, que se suicidaron en los reformatorios antes de seguir soportando aquel régimen de internado carcelario literalmente insoportable. Las víctimas son las que se suicidaron, las suicidas. Las que estamos vivas para contarlo somos supervivientes, porque lo estamos contando para demostrar lo que sucedió documentalmente, pero también para demostrar que con nosotras no pudieron. Seguimos siendo las rebeldes de siempre. Bueno, pues desde luego que será muy interesante conocer las vivencias de esta superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, Consuelo García del Cid, que también va a participar después de la representación de Malditas de Dios en un coloquio con todos aquellos que nos acerquemos por esta representación. Recordemos que tendrá lugar a las 6:30 en el auditorio del Centro Joven de San Sebastián de los Reyes, Avenida de Valencia número 3, dentro de los Jueves de la Memoria que organiza la Asociación de Memoria Histórica del municipio. También, por supuesto, enhorabuena a Miguel Valiente, que haya conseguido concentrar diferentes vivencias, todo lo que ha aprendido de estos 2 libros de Consuelo García del Cid en esa representación y que va a poder verse. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. A vosotros, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.